Crisis en el aire, edición 28. ¿Tiene dueños la democracia? Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, las elecciones en Estados Unidos y el dramático desenlace electoral. En el segundo, los principales empresarios argentinos se reunieron con el ministro de Economía. ¿Quién va a pagar el costo de la reconstrucción? Y hablamos con Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, sobre las reformas judiciales postergadas y las tramas delictivas que involucran a narcos, policías y funcionarios en la provincia de Buenos Aires. El podcast está al aire. La noticia excluyente de esta semana es el comicio presidencial en Estados Unidos. Se votó el martes último, el 3 de noviembre, pero en verdad casi 100 millones de ciudadanas norteamericanos sufragaron los días previos a través del correo postal. Ese es el motivo principal por el cual todavía hoy, sábado de la mañana, estamos a la espera del resultado. Todo parece indicar, y ayer a la noche así fueron las últimas noticias, que el ganador será Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, pero el actual presidente que busca la reelección, el republicano Donald Trump, anunció el mismo martes que él había ganado y denunció fraude. Estamos entonces ante un conflicto que parece bastante inédito en el corazón del imperio, que además también se presenta como un golpe a la yugular de la democracia occidental, ¿no? La principal democracia del mundo, en medio de esta incertidumbre sobre qué pasará con la elección presidencial. Lo primero que habría que decir es que esta vez los yanquis se volcaron a votar de forma masiva, ¿no? Lo cual es un índice de la importancia que posee específicamente esta elección. Si ya de por sí la elección en Estados Unidos es fundamental para todo el mundo, esta elección en particular, por el hecho de que un personaje y un presidente como Donald Trump estaba en busca de su reelección, era clave, y millones y millones de norteamericanos fueron a votar en un país donde además, como se sabe, el voto no es obligatorio y donde en general es baja la participación. Para ponerlo en números, en 2016 fueron a las urnas, o sea, en la elección anterior, 138 millones de estadounidenses, lo que equivalía al 58,1% de la población apta para sufragar en aquel momento. Ese es más o menos el porcentaje histórico, que básicamente es entre el 50 y el 60% de participación, históricamente, de los últimos 50, 100 años por lo menos, en Estados Unidos. Esta vez, en el 2020, la cantidad de votantes llegó a los 160 millones. O sea, pasó de 138 a 160 millones en 4 años, y en este caso significa el 67% del total de votantes habilitados. Para encontrar una tasa de participación similar, habría que remontarse al 1900, es decir, hace 120 años. Desde entonces, cada vez han ido votando menos personas relativamente en Estados Unidos. El segundo dato impactante de esta elección es la polarización, otra que la grieta. Se habla directamente en Estados Unidos de secesión, una vuelta a la secesión, por el nivel de fragmentación, de polarización que hay, ¿no? Según los guarismos disponibles hasta ayer a la noche, Biden llegaba al 50,5% de los votos escrutados, mientras Trump alcanzaba el 47,7%. La tercera cuestión importante es el nuevo fracaso de las encuestas, que diagnosticaron un triunfo cómodo para el candidato demócrata. Y si bien todo parece indicar que Biden va a ganar la elección, el resultado termina siendo mucho más parejo de lo que todos imaginaban. Algo que venimos viendo todo el tiempo en los últimos años, ¿no? Exactamente. Pero en Estados Unidos es particular porque Trump en el 2016 cuando ganó su elección, fue una sorpresa. También todo el mundo pensaba que ganaba Hillary Clinton. Uh-huh. Este año las encuestas daban como ganador ampliamente a Biden y decían que ya habían arreglado los errores técnicos de hace 4 años. Uh-huh. Y todo el mundo, venía bastante confiado. Sin embargo, una vez más, la política se sale del gozne de las encuestas. Trump en 2016 sacó 63 millones de votos. Ahora en 2020, con la pandemia de por medio y haciendo desastres desde la Casa Blanca, todos estos 4 años hemos estado viendo las barbaridades,
Sin embargo, llega a los 70 millones de votos. Pasó de 63 a 70 millones. O sea, aumentó su caudal electoral neto y también relativo. En aquel entonces, la base social que lo catapultó a la presidencia fue el voto de los trabajadores industriales blancos. Esa fue la gran sorpresa, que estaban descontentos con el apego demócrata a la globalización financiera, ¿no? Durante todo el siglo XX los demócratas han sido los grandes voceros de la globalización. Nadie lo había visto venir que la clase obrera justamente votara a Trump, un empresario multimillonario republicano, pero a posteriori las explicaciones sobre por qué había pasado eso sonaban bastante razonables. 4 años más tarde, no solo conservó la mayoría de ese voto obrero, sino que además Trump sumó una parte nada despreciable del sufragio latino e incluso del afroamericano. Para tratar de entender cuál es la estrategia ahora de Trump y cómo sigue esta historia, hablamos con Adam Isaacson, que es un analista que trabaja en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, un organismo de derechos humanos bastante activo allá en Estados Unidos, y Isaacson específicamente monitorea las políticas de seguridad y la cooperación militar de los Estados Unidos con el resto del mundo. Parece que Biden va a ganar como 306 votos del colegio electoral, pues también el margen del voto popular será alrededor de 4 puntos porcentuales, que significa que esta elección será la segunda menos reñida de las 6 presidenciales que hemos tenido en lo que va del siglo. Esto es muy importante, porque es también la elección con mayor participación desde el año 1900. El resultado será de 1 punto porcentual o menos en 3 o 4 estados claves. En esos estados habrá un escrutinio para asegurar que no hubo fraude o errores, y pues la estrategia de Trump es poner demandas en esos estados, Wisconsin, Georgia, tal vez Pennsylvania, Nevada, y en esos estados va a alegar que hubo fraude o obstaculización de observadores, cosas así. Y bien que lo haga, y las cortes van a examinar la evidencia. Es casi cierto que esas demandas no van a prosperar. Entonces, ¿qué hará Trump? Él irá a la opinión pública, va a apelar fuertemente a su base política, y acabamos de ver con los resultados que esa base sí es grande. Trump va a sacar como 70 millones de votos. Él puede convencer a muchos en su base, pero su discurso de la tarde del jueves fue hasta incoherente y enloquecido. Sus seguidores más moderados se van a espantar con ese lenguaje. Trump seguirá con el apoyo pues de ala radical de su sector, que puede ser mayoritario en ese sector. Va a seguir con el apoyo de gran parte del Partido Republicano, de algunos medios derechistas, tal vez como Fox, pero eso así no es suficiente, y vamos a ver a Trump deteriorarse personalmente, al menos en su estado mental, si él sigue peleando así en las semanas que vienen. Mira, el problema que tiene Trump es que no tiene el apoyo de las instituciones, la burocracia, las fuerzas armadas, probablemente el sistema de justicia, el grueso de los medios, los inversionistas, los mercados, casi todas las iglesias principales. Ninguno de esos sectores va a apoyar un líder que perdió una elección de manera tan clara, especialmente una elección con tanta participación de niveles históricos. Y si eso no es suficiente, y si Trump persista, a la misma vez habrá la sociedad civil aquí. Las manifestaciones callejeras para exigir la salida de Trump serían masivas, mucho mayor de lo que vimos después de la muerte de George Floyd. Entonces sí, vamos a ver la salida de Trump, seguramente, pero muy probablemente será feo el procedimiento. Y ya como expresidente, Trump seguirá siendo el líder de la oposición. Va a dominar la cobertura mediática muchos días con sus tweets, con sus pronunciamientos. El trumpismo quedará para rato. Esa será la gran prueba del sistema estadounidense. Yo soy optimista, pero lo que viene en las próximas semanas puede ser traumático. Esto porque ocurre. Al presidente norteamericano no lo elige el voto directo de la población, sino un ente colegiado que está compuesto por 538 electores. Estos electores representan a los estados, o como serían nuestras provincias. Para ser proclamado presidente se necesitan, con precisión, 270 electores. Hasta hoy en la mañana, Biden acumulaba 253 y Trump 217, y faltan 5 estados que aún no se termina de definir por lo parejo que están los resultados.
El martes a la noche y durante todo el miércoles el escrutinio daba ganador a Trump, pero el conteo de los votos postales que se fueron sumando a cuentagotas durante los últimos días inclinaron la balanza a favor de Biden, que ya es casi el seguro vencedor. Como escuchábamos recién, ¿no? El escándalo estaba cantado y el que viene también parece estar cantado, ya que el actual presidente venía denunciando desde hace meses sus sospechas sobre el voto postal, a sabiendas de que la mayoría de esos sufragios por correo iban a preferir a su oponente. La estrategia de Trump va a ser judicializar la elección para tratar de llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde los republicanos tienen mayoría, y así torcer a su favor el comicio. El grado de polarización ha llegado a un punto tal que los demócratas están preparados para salir a la calle, como escuchábamos recién, a defender el triunfo, mientras que los republicanos están como agazapados, también están armados, listos para combatir al supuesto fraude. Es increíble, ayer veía aquí en la tele las primeras manifestaciones, ya vienen hace un par de días, frente a los centros donde se está haciendo el escrutinio, en las ciudades estas, en las 5 ciudades que están todavía en veremos, y no eran muchos, trumpistas la mayoría, unos cientos, pero casi todos armados. Son como milicias. Es increíble, con armas largas frente a los lugares, exigiendo no sé qué, pero bueno, nada, es bastante impactante eso. Las consecuencias de este conflicto y de cómo se resuelva no se limitan, por supuesto, a lo que pasa en Estados Unidos ni a la vida de los estadounidenses. Sus efectos pueden derramarse, lo van a hacer en el continente y en todo el mundo. Por eso le pedimos un análisis a la ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, Alicia Castro, que recordarán hace pocos días renunció a la embajada en Rusia por desacuerdos con la política exterior del gobierno respecto a Venezuela justamente, y hoy forma parte de la Internacional Progresista. Ella nos mandó un audio que vamos a escuchar en donde nos cuenta lo siguiente. Quiero recordar los dichos de Bolívar hace casi 200 años, que dijo: los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad, ¿no? Y eso no ha cambiado. Por eso creo que respecto de nuestro país o de América Latina y el Caribe, el resultado no puede hacer gran diferencia. Pero sí respecto del mundo, respecto del planeta. Yanis Varoufakis nos dice que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y una variedad de progresistas o de gobiernos de izquierda, sino entre diferentes sectores del establishment. Una parte que aparece como los bastiones de la democracia liberal, serían en este caso los demócratas, y la otra como los representantes de la democracia no liberal, o demagogos nacionalistas que pertenecen a una especie de internacional reaccionaria. A esto pertenece Trump, como Bolsonaro, como Modi. Y por eso Varoufakis resalta la necesidad de la internacional progresista, porque esto nos ofrece una falsa oposición entre dos variantes del autoritarismo gemelo. No hay posibilidad de tener una agenda que nos provea perspectivas de vida o que nos dé oportunidades para poner fin al cambio climático. Y también Noam Chomsky nos alerta sobre la posibilidad cierta del exterminio y nos informa cómo se adelantan las agujas del apocalipsis. El Doomsday Clock, que también se llama reloj del juicio final, es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad, ¿no? Y el número de minutos para la medianoche, que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad, se corrige periódicamente. En 1991, por ejemplo, estableció 17 minutos de antes de la medianoche, pero ahora, atendiendo a que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní, se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y rechazó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en enero de este año, 2020, el reloj se adelantó 20 segundos y estamos
a 100 segundos de la medianoche, ¿no? Y Chomsky nos advierte que si no conseguimos un acuerdo ecológico, un Green New Deal, habrá un desastre. En este sentido, creo que Trump representa una amenaza para la humanidad. Para concluir este segmento, yo propondría 3 rápidas consideraciones. La primera es que la derrota de Trump confirma el declive, o al menos la ralentización, digamos, el stop motion de la nueva derecha global, que parecía imparable hasta el año pasado, ¿no? Parece que la pandemia fue un freno para el despliegue y la expansión de esta derecha imbatible, ultraderecha. Y yo diría que, al igual que Mauricio Macri en la Argentina, llama la atención, en este caso Trump, la imposibilidad que tienen para reelegirse. Para nuestra región y particularmente para Argentina, para nuestro país, se trata de una gran noticia. La segunda cuestión que me parece importante plantear es que el virtual nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, logró la mayor cantidad de votos de la historia de ese país, más de 74 millones, pero para mí habría que pensar que ese caudal no puede atribuirse precisamente a su carisma o a su capacidad de definir un horizonte muy distinto o muy interesante. Yo creo que, al igual que lo que sucede un poco acá en Argentina, habría que preguntarse si los demócratas vuelven mejores o no. Y habrá que ver si logran reconstruir su vínculo con los sectores sociales más desprotegidos, creo que esta es la pregunta más de fondo, a quienes no han defendido precisamente como deberían en estos años. Se van a enfrentar además con una oposición frontal, conducida por Trump, que tendrá el control del Senado, una cosa importante también que se votaba en estas elecciones y que los demócratas apostaban a ganar el control del Senado y no lo lograron. Y también, como ya se sabe, los republicanos se van a quedar con el control de la Corte Suprema, que es un eslabón fundamental del sistema político norteamericano. La gran pregunta, de todas maneras, que queda flotando, inmediata y bastante dramática, como veíamos, es si aceptará Trump la alternancia que propone el régimen o romperá las reglas de juego, inaugurando un tiempo de excepción inédito e impredecible. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. A la conversación. Revistacrisis.com.ar. El lunes 12 de noviembre ocurrió una escena impensable muy poco tiempo atrás. Héctor Manieto, CEO del grupo Clarín, se sentó en una reunión convocada por un ministro del Gobierno Nacional y conversó. El cónclave ocurrió en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía y tuvo, claro, a Martín Guzmán como anfitrión de esa reunión. Hacia allí fueron a una reunión presencial, no fue un Zoom esta vez, algunos de los principales empresarios del país que integran la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Allí estuvieron Paolo Roca, de Techint, Alfredo Coto y Federico Brown, supermercadistas de Coto y de la Anónima respectivamente, Carlos Migens, del grupo Migens, Alberto Grimoldi, el de los zapatos, Enrique Cristofani, del Banco Santander, una única mujer, María Luisa Maquiavelo, dueña de la Droguería del Sur, y Jaime Campos, que es el presidente de AEA. También estuvo allí Rodrigo Sarazaga, que es un sacerdote jesuita que hace de puente entre los empresarios y el ministro de Economía. Nadie en esa reunión mencionó la carta con la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había marcado la agenda de la semana anterior y en la que, como aquí también comentamos, había convocado a un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Sin embargo, aunque no haya sido mencionada, es imposible no ver la escena como una derivación de esa apelación de la expresidenta, actual vicepresidenta, y también de una suerte de luz verde para que eso ocurriera. Rápidamente circularon los off de lo que se habló en la reunión, que fue una reunión de la que no hubo fotos y tampoco hubo una comunicación consensuada de lo que allí había pasado y en qué tonos había sido esa reunión. Por un lado, los empresarios dijeron que había sido una buena reunión, que primó la franqueza y remarcaron lo que ellos habían ido a pedir. ¿Qué habían ido a pedir? Bueno, uno, que el acuerdo con el FMI en ciernes sea expresión de un consenso amplio.
2, el equilibrio fiscal, es decir, la reducción del gasto, es decir, ajuste. 3, la reducción de impuestos distorsivos. 4, evitar los mensajes que se perciben como obstáculos a la marcha de la vida empresaria. Y 5, la competitividad y la política monetaria, aunque en este punto, como ahora vamos a ver, hubo diferencias importantes entre los mismos empresarios. Por su parte, el ministro Guzmán también dijo que la reunión fue buena y valoró el mentado diálogo, pero se plantó respecto al pliego de demandas. En una entrevista posterior, Guzmán dijo: hay algo que tenemos que entender entre todos, para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios, por eso no da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit, pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos, pero sin reducir los subsidios. Diego Genú, periodista, integrante del colectivo editorial Crisis, amigo, escribió un artículo con el título Los Fernández, AEA y el pacto de sobrevida entre el peronismo y los dueños en el sitio web El Canciller, y nos parecía interesante recuperar sus reflexiones sobre las condiciones para este pacto entre los dueños y el gobierno y sus posibles consecuencias. Nos mandó este audio que vamos a compartir con ustedes ahora. De la reunión con AEA hay varias cuestiones, 4 o 5 diría que son importantes para remarcar. Lo primero es la propia reunión y el momento, ¿no?, en que llega esta convocatoria de Guzmán después de la carta de Cristina, en la que se llama a un gran acuerdo con todos los sectores políticos, empresarios, incluso mediáticos, para resolver el grave problema de la economía bimonetaria. Unos días después se confirma esta reunión presencial, a diferencia de otras. Lo segundo que creo importante es el peso de los que estuvieron ahí, empezando por Mañeto, el CEO de Clarín, que lleva, 12, 13 años de una enemistad profunda con el kirchnerismo. Si bien el año pasado Fernández había estado en el Malva, en este caso para mí la mesa la tiende Cristina. La mesa la tiende Cristina. Es Cristina la que invita a Mañeto, casi que faltaba que lo mencione en la carta del 27 de octubre, y Mañeto al final va y participa. Su presencia ya me parece que es uno de los datos más destacados. Y después, lo que mostró la reunión, por lo que hablé con 2 personas que estuvieron ahí, es que ni siquiera entre los dueños hay acuerdo sobre cómo salir de la crisis, ¿no? Mientras Roca pidió por competitividad, lo que todo el mundo entiende por una devaluación, a Mañeto, que está endeudado en dólares, no le sirve, a Coto y a Brown, que se dedican al negocio del supermercadismo, no les sirve, mientras Mañeto le pidió a Rodrigo Sarazaga, que es un sacerdote jesuita que ofició de nexo entre Guzmán y los empresarios, Mañeto le pidió que rece, vas a tener que rezar para que nos vaya bien. Había otros empresarios como Grimoldi, también uno de los dueños de AEA, que dijo que ve una oportunidad en este momento por condiciones que tienen que ver sobre todo con la situación global, con el ascenso de los commodities, con la deuda que está reestructurada, que hay una alta liquidez. O sea que no hay acuerdo ni hacia dónde vamos ni cómo se sale. No hay acuerdo ni hacia dónde vamos ni cómo se sale. Y lo último que diría importante es el rol de Guzmán, que según los que estuvieron en la reunión apareció bastante más firme que en el Zoom anterior que había tenido con algunos de estos CEOs y dueños, diciéndole que no, con firmeza, con diplomacia, con el estilo que tiene Guzmán, pero diciéndole que no a la devaluación, que ni el fondo pide eso, y planteando, la diferencia obviamente entre el Estado y los privados. La preocupación que me queda es el ajuste que viene en el gasto COVID ahora a fin de año, la posibilidad de que se elimine el IFE y lo que dijeron algunos empresarios de que Guzmán dijo el ajuste va a ser más importante de lo que prevé el presupuesto. Me parece que él resume muy bien las diferentes líneas de lo que trascendió y deja planteado también, Diego, un poco el meollo del asunto, ¿no?, de lo que tenemos que ver hacia adelante, más allá de esta reunión, que tiene que ver con la llegada, la semana que viene, a la Argentina, esta semana que entra, o bien la otra, los primeros 15 días de noviembre, de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para retomar las conversaciones con el gobierno en pos de la reestructuración de la deuda de 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri durante la gestión pasada, ¿no?, y que hoy resulta imposible de pagar y que tiene que ser reestructurada. En ese acuerdo se va a dirimir buena parte del futuro próximo del país, especialmente en lo referido al gasto público. Es lo que acaba de decir Diego Genú, que es que el gobierno ya prevé un recorte del gasto público, del déficit fiscal, como se llama, durante el año que viene. Este año se especula que va a llegar hasta entre 8 y 10 puntos de déficit,
y el año que viene debería no pasar del 4,5%, eso es lo que dice el presupuesto. Teóricamente se elimina el costo COVID, o sea, todo lo que gastó el gobierno para sostener la situación durante este año de pandemia, básicamente el IFE, el ATP, todos los subsidios que dio. La primera, como decíamos la semana pasada, ¿no? La primera hipótesis que habría que ver si se confirma es que la economía rebote y vuelva a las condiciones previas a la pandemia. Eso está por ver. Si no llega a pasar eso, el ajuste se va a sentir mucho más en los sectores populares. Este es el primer punto y es lo que quedó de esa reunión también, ¿no? ¿Cómo se van a repartir los costos de esta crisis, de la cual supuestamente, y con toda la suerte del mundo, estaríamos saliendo, digamos, ¿no? Hacia el año que viene. En este sentido, hay algo que quedó en el tintero de esa reunión, que no se discutió y que tampoco volvió al ruedo después de ese encuentro, y tiene que ver con qué pasa con el tributo extraordinario a las grandes fortunas. Misterio. Aparentemente no fue, como decíamos, tema de la reunión, o no trascendió, pero allí estuvieron sentados varios de quienes deberían hacer el aporte destinado a la reconstrucción pospandémica. Ese proyecto, como recordamos, está en danza desde mayo, por lo menos pocas semanas después de que el coronavirus tocó las puertas del país, cuando ya estaba claro que la crisis iba a ser arrolladora. Casi 6 meses después, su sanción sigue estando en veremos y el Congreso muy cerca de terminar sus sesiones de este año. El gran objetivo del gobierno nacional es tranquilizar a la economía. Eso es lo que todo el tiempo dice Guzmán. Se puede leer la reunión de esta semana con los más importantes empresarios del país en ese sentido. Se trata de evitar la confrontación y de encaminar la reconstrucción sin grandes conflictividades entre sectores. Yo diría que es la etapa labaña del proceso, si uno tuviera que volver a la historia previa del kirchnerismo, ¿no? Un poco es lo que se dice desde cerca de Cristina Fernández. El problema es que hay dos grandes diferencias, creo yo, con aquel periodo de 2003 a 2005, que fue cuando, si se acuerdan, el primer Néstor tuvo como ministro de Economía a un ministro fuerte, importante, como era Roberto Labaña, alguien a quien Alberto Fernández de hecho invitó a ser ministro, aunque declinó ese convite. Yo creo que hay dos grandes diferencias entre ese 2003-2005 con ahora. Primero, que en el 2003, cuando el kirchnerismo asumió el gobierno, ya había habido una devaluación previa muy grande en el 2002. La famosa intervención de Remesdenikov, que fue el ministro de Economía de Duhalde y fue el que de alguna forma cargó con los costos de ese ajuste sobre los sectores populares, esa transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los empresarios, que viene a cuenta de la devaluación, que es precisamente lo que durante todas estas semanas últimas se ha estado disputando y el gobierno tratando de resistir. Entonces, no se sabe muy bien cómo va a ser esta discusión. Y la segunda diferencia con aquel periodo tiene que ver con la situación internacional. En aquel momento la reconstrucción contó con un viento a favor muy grande y no es lo que se prevé para este momento. Por lo tanto, el gran dilema es que la salida de esta crisis no parece ser que vaya a ser con el famoso win-win, ¿no? Todos ganan, todos ganamos, que fue la característica principal de ese proceso del kirchnerismo. Acá alguien va a tener que perder más y por lo que uno viene viendo, por esas reuniones, por el acuerdo inminente con el FMI, todo parece indicar que el cese de los subsidios al trabajo, los aumentos de tarifas, el aumento en el gasto público, uno empieza a pensar que esa tranquilidad de la economía es más bien tranquilizar a los empresarios, ¿no? Este es un poco el balance, y como nos preguntábamos para volver a uno de los primeros programas de Crisis en el Aire, a principios de mayo, ya varios programas tenemos, varios meses tenemos en el aire, una pregunta que nos gustaría dejar picando: ¿se inclinará, aunque sea un poco, la cancha de la riqueza? ¿O la mesa de los dueños logrará ganar otra vez la pulseada? Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 49. Diciembre de 1986.
La inflación y el desempleo hackean el Plan Austral. Ubaldini organiza 4 paros generales y el Congreso promulga la ley de punto final enviada por Alfonsín. Desde los subsuelos del movimiento paracultural, el punk argentino discute sobre sí mismo. Y la flamante banda Todos tus muertos aporta su diagnóstico. Acá el punk es de cuarta. Hay sí un movimiento y una onda, pero está todo muy mezclado. En realidad hay una unión que es la del under. De pronto hay un concierto de alguien que no tiene nada que ver con el punk y ves punks, cuando por ahí en Inglaterra no verías ni uno solo. Acá se ve al punky como el tipo malo que escupe, toma cerveza, se para los pelos. Pero yo creo más en el movimiento, en toda la fluidez que tiene a nivel impacto revolucionario de música, ideología. A partir del punk se gestó algo nuevo dentro de la música, mezclando todo. El punk no es una moda, los medios lo muestran así, solamente como chic. Cuando sale una alternativa, el sistema se traga una parte, pero la alternativa sigue existiendo. Todos tus muertos es un grupo de rock, punk y reggae. La banda se formó en 1985 y publicaron un total de 8 álbumes. En 1986, año de esta entrevista, Maradona, en una actitud claramente punk, metía un gol con la mano contra los ingleses en las semifinales del Mundial. El aire está en crisis. Crisis. En el aire. El martes, la Corte Suprema de Justicia finalmente falló en lo referido al traslado de jueces durante el macrismo de una forma que fue interpretada por la mayoría de los actores políticos como una concesión al gobierno actual, aunque una perspectiva menos partidista quizás podría tomar la resolución como una posición equidistante de la disputa política, digamos. Al reavivar la atención de la política hacia los tribunales, otro tema volvió a la palestra, que es la nominación del juez federal Daniel Rafecas por parte del gobierno para el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de los fiscales federales, propuesta que estuvo frisada bastante tiempo por la oposición y también por sectores del kirchnerismo. Sin embargo, el sorpresivo apoyo de Elisa Carrió reflotó el tema y la ministra de Justicia, Lozardo, recogió el guante, confirmando el interés por su pronta aprobación en el Senado. Mientras todo esto sucede, la reforma de la justicia, que no es, sigue durmiendo el sueño de los justos y nada más se supo de la famosa comisión de asesores del presidente que iba a proponer otras transformaciones institucionales. Relacionado con la justicia, sobre todo, no tanto con el Poder Judicial, también el aborto parece haberse caído de la agenda parlamentaria este año. No se entiende muy bien qué está pasando porque el gobierno no presenta el proyecto de legalización del aborto que el presidente prometió cuando asumió. Igual un poquito parecido al aporte extraordinario, como decíamos recién, de las grandes fortunas. Pero volvamos al Poder Judicial. Para hablar de la agenda judicial estamos en comunicación con Fernando Domínguez, que es fiscal federal de San Isidro. Fernando, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te queríamos preguntar ¿cuál es tu mirada hoy ya acerca del fin de año, de las discusiones que hubo este año respecto al funcionamiento de la justicia, ¿no? El año empezó muy fuerte con la cuestión de la reforma judicial, también apareció la cuestión de la reforma de los servicios de inteligencia, que está ligada con la cuestión judicial, luego apareció la cuestión de la discusión de la procuración y este lugar de la Corte Suprema en dirimir disputas políticas, ¿no? Vos ¿qué análisis haces, qué reflexiones podrías compartir? En realidad me parece que buena parte de estas cuestiones hay que enmarcarlas, creo yo, en un proceso largo que lleva nuestra región en general, diríamos toda América Latina, luego de la salida de los regímenes dictatoriales de la década del 80, se inició en toda la región un proceso de reforma judicial
que particularmente llegó a nuestro país también, y cada una de las provincias efectivamente encararon procesos de reforma judicial donde se salía de los viejos esquemas heredados de la colonia, básicamente los sistemas inquisitivos e inquisitivos mixtos, y se promovía la instalación de sistemas judiciales de otro signo, diríamos, que responden en mejor medida al paradigma del Estado democrático de derecho. Esto ocurrió en la región en general, en nuestro país en particular, y solo falta, diríamos, en términos de legislación, al menos en términos normativos, la reforma del sistema judicial federal, que tantas veces ha sido prometida e impulsada, pero puesta en vigencia, la verdad es que todavía ahí se está en deuda. En cuanto a lo segundo, diríamos, la instalación de esta comisión respecto a la necesidad de modificación de distintos órganos vinculados al Poder Judicial, particularmente la Corte y el Ministerio Público, además también del Consejo de la Magistratura, me parece que como idea es interesante, pero ciertamente hace largo tiempo que se viene discutiendo en los ámbitos académicos, intelectuales y demás, acerca de qué hacer con cada uno de estos sectores, y creo yo que el problema de la justicia es algo sobre lo que hay que trabajar permanentemente, no es una sensación que tenemos y luego nos vamos, sobre todo en un país como el nuestro, donde los últimos tiempos en particular hemos tenido graves problemas en ese sentido, vinculados incluso con el accionar de servicios de inteligencia, sectores del Poder Judicial y demás. En cuanto a la Corte particularmente, yo he escuchado alguna cosa vinculada a que la posibilidad de dividir en salas y demás, sala penal, sala tributaria, ese tipo de cosas, y me parece que ahí se pierde de vista que la Corte se ocupa de cuestiones constitucionales, digamos, no es una suerte de casación de las cuestiones penales, de las cuestiones tributarias, de las cuestiones civiles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que ahí hay cuestiones sí que hay que analizar fuertemente, que son, por un lado, el cerciorari, digamos, esta suerte de facultad que tienen los tribunales superiores de elegir qué casos resolver y qué casos no, o en qué casos meterse y en qué casos no, y allí, claro, diríamos, en qué casos entra a resolver la Corte y en qué casos no. En términos generales lo resuelve el ejército de letrados que tiene a disposición la Corte y no exactamente los integrantes de la Corte, diríamos. Claro. Esto es bien conocido por todos. Y lo otro, el mecanismo de abocamiento de la Corte, que particularmente el per saltum, me parece que es un mecanismo que ciertamente hay que revisar. Lo hemos visto estos días, a partir de una presunta gravedad institucional, la Corte se ha puesto a fallar en un caso en el que ciertamente uno tiene una posición, y creo yo que es una posición que deberíamos todos ver como bastante obvia, diríamos, cuando se advierten los manejos que se han hecho, sobre todo en los últimos tiempos, acerca de traslados y demás de órganos del Poder Judicial. La verdad es que eso no se compadece con el modelo constitucional de selección de magistrados, de concursos. El caso puntual que ustedes señalan, ciertamente en el régimen actual no es lo mismo la función de revisión que la función de juzgamiento. Quiero decir, más allá de que salarialmente estén equiparados, los jueces de tribunal oral y los jueces de cámara, la función que cumplen en el esquema actual es absolutamente diversa y los exámenes que se rinden son distintos. Con lo cual, digamos, en otro esquema posible, que puede ser el de horizontalización de la magistratura, donde los jueces indistintamente cumplan funciones de juzgamiento, de revisión y de control, lo cierto es que ahí sería posible, ahí no habría inconveniente. Pero en el esquema actual, la verdad es que estos traslados que se han producido no son correctos, y hemos visto que incluso se han generado traslados de jueces de altísima jerarquía de casación que han pasado de la justicia ordinaria a la justicia federal, y sabemos que las competencias son absolutamente distintas. Me gustaría como ir hacia, además de estas discusiones más sobre las justicias internas y tus criterios, que me parece bien interesantes, quizás desplazarnos para
ver también un poco, tener en cuenta un poco también al oyente, cómo la relación entre la política y la justicia, ¿no? Porque uno tiene a veces la impresión de que la justicia es una especie de trama corporativa que se defiende, se blinda frente a las posibilidades de reforma. Un poco estamos viendo eso. Siempre se habla mucho de Comodoro Pi, ¿no? Y de los tribunales federales de acá, la capital federal, pero vos, me parece interesante también, estás en el fuero federal, pero no el de la capital federal, estás en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar especialmente importante respecto sobre todo de ciertas tramas criminales, por ejemplo las del narcotráfico, y también uno tiene la sensación de que muchas veces la imposibilidad de hacer justicia con la justicia, uno podría decir con el Poder Judicial, tiene que ver con las tramas políticas también, ¿no? Las internas políticas y cómo se quiere manejar un poco esta cuestión. Y yo quisiera, si te parece, a riesgo de hacer un poco largo, introducir un caso en el cual vos estuviste en cierto modo involucrado y que da cuenta de esto para ver cómo, si nos podés ayudar a pensar estos dilemas de la política y de la corporación como tal. Es un caso que sucedió ahí en San Isidro, en donde vos este año acusaste, ¿no? Y pediste el desafuero, creo, o el juicio, digamos, o el procesamiento de otro fiscal federal, Claudio Escapolán, por vinculaciones precisamente con sectores del narcotráfico. Y sufriste, posteriormente a esta iniciativa, una especie de acusación, a su vez, iniciada por ese fiscal Escapolán, referido a su supuesta complicidad también con sectores del narcotráfico. O sea, una discusión compleja, pública, difícil de procesar para el público en general, y en donde además, según se publicaron en algunos medios de comunicación, estuvo involucrado una figura política de primer orden en Argentina, que es Sergio Massa, que supuestamente, según publicó incluso el periodista Horacio Rodríguez, habría salido a apoyar la posición de Escapolán, en este caso, haciéndose eco de cierta campaña contra vos. No te digo que des tu posición al respecto, porque sé que tiene que ver con un caso, pero ¿cómo se puede pensar esta complejidad en el marco de esta discusión sobre la justicia? En primer lugar, acerca de la supuesta mano de el diputado Massa detrás de lo que todo el mundo vio como operación de prensa, digamos. La verdad es que me resulta difícil de creer por varias razones, digamos. En primer lugar, porque no habría ninguna razón para que lo hiciera, digamos. En segundo lugar, porque nada menos que se trata del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Quiero decir, no es un meritorio de un juzgado de paz letrado del interior del país. Digamos, vinculado particularmente a esto que me decías al principio sobre la Procuración General y la discusión acerca de el juez Rafecas y demás, a mí me parece que la discusión central ahí es de nuevo la misma, que es siempre, por un lado, el fortalecimiento de lo que se declama en la Constitución, que es la necesidad de un órgano extrapoder. Hemos visto cómo se ha vapuleado en los últimos tiempos al organismo, al Ministerio Público, a la Procuración General, y me parece que allí ciertamente hay mucho que trabajar. Claro que depende de los funcionarios judiciales la construcción de un esquema de independencia y de autonomía a partir de cumplir con su rol institucional y no mezclarse con actividades políticas de inteligencia y demás. En cuanto a la Procuración General y al Ministerio Público, lo cierto es que me parece interesante esta discusión que se ha abierto en el Parlamento acerca de la duración del mandato. Me parece que tiene que ser un mandato limitado, claro. Y en cuanto al esquema de selección, la verdad es que yo no veo allí inconveniente en que sea por 2/3 partes, por mayoría absoluta. La verdad es que, pero me parece que ahí la discusión de nuevo es la construcción de autonomía de un órgano que no debe ser autista, que debe tener controles recíprocos de todos lados. Es más, diría yo, incluso control popular. Creo que ahí sí hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Esto fue Crisis en el Aire, el podcast semanal de la revista Crisis. Disponible en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en vivo por Radio Nacional. Hasta el próximo episodio.
Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.